Estos últimos meses han sido una absoluta locura en el mundo de los mercados financieros. Hemos tenido una geopolítica muy complicada, el S&P 500 ha entrado brevemente en mercado bajista, cayendo más de un 20%. Luego hemos tenido Bitcoin y las criptomonedas, que Bitcoin ya solo ha caído un 70% y muchas de las altcoins muchísimo más. Y luego, aparte de eso, tenemos una inflación en torno al 10% o en máximos de los últimos 40 años. Pero sin duda, el factor más importante a vigilar ahora mismo son las subidas de los tipos de interés. Pero ¿por qué son tan importantes y por qué tenemos que vigilarlas tan de cerca? Esto es lo que explicaremos hoy en este vídeo. Los mercados no se mueven realmente por lo que ocurre, sino en anticipación a lo que pueda ocurrir. Entonces, muchos inversores han visto los niveles de inflación crecientes durante el tiempo, durante todo 2021, y han anticipado una subida de tipos de interés en 2022. Entonces, esa presión bajista ha hecho que los mercados, tanto la bolsa como las criptos, empiecen a caer progresivamente. De hecho, hemos visto a la bolsa del S&P 500 caer con fuerza, el Nasdaq, que son acciones sobre todo tecnológicas, también ha caído con muchísima fuerza y de hecho por su correlación con criptos también ha caído el Bitcoin desde los $69.000 hasta los $17.000 que hemos llegado a tocar en junio. Y al final esto no ha parado de caer porque la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, no han parado de subir los tipos de interés. Pero ¿por qué las subidas de tipo de interés afectan a los mercados financieros, a la bolsa o a las criptos? Entonces, esta es la dinámica que ahora os explicaré. Porque tanto el Banco Central de Europa como el Banco de Inglaterra, como también la Fed, tienen como objetivo marcado tener un 2% de inflación. Pero como hemos visto durante las noticias todos estos últimos meses, ya no estamos en ese 2% que tienen como objetivo. Estamos en torno al 7, 8, 9, 10%, 11%. Entonces, son porcentajes de inflación insostenibles para una economía en la que los gastos van subiendo y eso al final crea una necesidad de salarios más altos, lo cual encarece otra vez los gastos, lo cual encarece los productos, etc. Entonces, es una espiral negativa para la economía que al final acaba explotando. Entonces, por eso los bancos centrales quieren frenar esta subida de inflación. ¿Y cómo lo hacen? Pues subiendo los tipos de interés. Imagínate, por ejemplo, que yo soy un banco normal y al final puedo elegir entre darle un préstamo a 1% a una persona normal, a un consumidor, y él me pagará 100 más 1 euro por intereses, o lo puedo depositar en el Banco Central, que tiene un 2%. Entonces, si yo deposito ahí 100 euros, me devolverán 102 euros. Entonces, aquí la dinámica es que seguramente depositaré todo el dinero en la reserva del Banco Central. Entonces, ¿qué hago ahora si quiero prestar dinero al consumidor? Pues para que me valga la pena, lo pondré al 3%. Entonces, de forma indirecta, al subir el Banco Central sus tipos de interés, está afectando al mercado de los consumidores en el tipo de interés de las nuevas hipotecas o incluso de las hipotecas que ya están en funcionamiento con un tipo de interés variable. Entonces, como el tipo de interés es variable y ahora los tipos han subido, lo que pasa es que esa persona tiene que pagar más por su hipoteca, lo cual deja menos dinero para gastar al mes y por tanto con menor demanda en el mercado o menor dinero en circulación, frenamos la subida de los precios y por tanto frenamos también la inflación, que es al final lo que buscan los bancos centrales al subir los tipos de interés. El problema está en que cuando intentamos ralentizar la economía o disminuir el dinero que hay en circulación en la economía, corremos el riesgo de entrar en recesión. De hecho, Estados Unidos, cuando la inflación estaba por encima del 5%, cada vez que han subido los tipos de interés para frenar esa inflación, Estados Unidos ha entrado en recesión. Y de hecho ya estamos empezando a ver esas señales en los mercados financieros, como por ejemplo el S&P 500 que veíamos antes y el mercado cripto lo está mostrando de forma mucho más fuerte, ¿no? Entonces aquí está el riesgo o la conexión con los mercados financieros, que al final si nosotros tenemos estos tipos de interés que siguen subiendo, esto no va a ser bueno para los mercados y mucho menos para la economía al final. Entonces, lo que suele ocurrir es que los mercados financieros caen en el momento en el que se anuncia una subida de tipos de interés fuerte y aún más si esa subida es más de lo esperado. Entonces,
Esto es algo que cada mes ocurre y que os animo muchísimo a vigilar, porque si sabéis si los tipos de interés van a subir o van a bajar, podéis proyectar un poco hacia dónde va a moverse el mercado, porque al final, durante todas estas subidas, hemos visto cómo las criptos y la bolsa han ido cayendo. De hecho, cada vez que se suben los tipos de interés, los mercados caen con fuerza. Y como los mercados financieros como la bolsa o el Nasdaq caen con fuerza, por su correlación con criptos, también cae criptos. Entonces tenéis que entender que, oye, fundamentalmente por datos on-chain los mercados criptos pintan muy bien. Y luego por análisis técnico también pintan muy bien. Lo que pasa es que nos falla este último factor, que es la macroeconomía o la economía en general, ¿no? Y ese miedo de entrar en recesión, porque si finalmente entramos en recesión porque los bancos centrales se pasan con la subida de tipos de interés, entonces ya dará igual lo primero y lo segundo, porque la macroeconomía será la que marque un poco los ciclos en el mercado y por tanto también se verán afectadas las bolsas y las criptomonedas. Entonces, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.